Bienvenidos a la clase de energía para un cuerpo rígido. Y también vamos a ver lo del concepto de momento de inercia. Comencemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es determinar la energía rotacional para un cuerpo rígido formado por partículas. En este caso, por simplicidad, hemos puesto aquí tres partículas. Estos están unidos por unas varillas que son de masa despreciable, así que solo vamos a considerar a las partículas, mientras que las varillas hace que las tres partículas pues se muevan juntas. Entonces vamos a asumir de que este cuerpo formado por estas tres partículas está girando con cierta velocidad angular. Entonces lo que veríamos sería esto. Ahora sabemos que debido al movimiento pues podemos asociar cierta energía cinética. Entonces la cuestión es, con los conceptos que hemos aprendido, cómo calcular esa energía cinética y relacionarlo con la velocidad angular. Bien, entonces lo primero que vamos a suponer es que conocemos las masas de las tres partículas y además sabemos la distancia que hay entre las partículas y el eje de rotación. Ya sabemos que en este caso pues las trayectorias tendrían que ser circulares. Por definición, pues la energía cinética de este sistema pues sería la sumatoria de las energías cinéticas individuales de cada partícula. Entonces sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, donde en este caso I variaría desde 1 hasta 3, pero pueden ser más partículas. Entonces puedo sacar el 1 medio por ser constante de la sumatoria y recordando de que la relación entre la velocidad lineal y angular era que la velocidad tangencial es igual al radio de la trayectoria por la velocidad angular de la partícula, entonces hacemos esa sustitución aquí en lugar de la velocidad y elevamos al cuadrado este término y este término. Ahora sacamos la velocidad angular, el cuadrado de la velocidad angular de la sumatoria. ¿Por qué? Porque sabemos que en un cuerpo rígido, pues lo que hace que la velocidad sea la misma para todas las partículas del cuerpo es la velocidad angular. Entonces cada partícula tiene su propia velocidad lineal o tangencial, pero la velocidad angular con la que se mueven las tres es igual. Eso es por definición en un cuerpo rígido. Por lo tanto, el término de omega cuadrado lo puedo sacar de la sumatoria y me quedaría este término que serían los productos de la masa por las distancias al eje al cuadrado. Entonces, si nos fijamos en la ecuación que tenemos acá, de 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y con la correspondencia que se hacía entre la velocidad tangencial y la velocidad angular, pues esto que está aquí en amarillo debería ser las veces de la masa que tenemos acá. Y debido a que este término es muy importante y aparece en un montón de situaciones físicas, pues le vamos a dar un nombre, le vamos a llamar momento de inercia respecto del eje de rotación en este caso. Y lo vamos a definir como la sumatoria de los productos de la masa de cada partícula por su distancia al eje al cuadrado. Y de esa manera sustituimos este término por I y entonces la energía cinética la podemos escribir como un medio de el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Por eso decíamos que el momento de inercia hace las veces de la masa, porque si vemos acá está en su lugar y omega, pues la velocidad angular hace las veces de la velocidad tangencial. Y esta es entonces la relación que andábamos buscando. Hay que decir de que esto y esto da básicamente el mismo resultado. Es decir, que estamos poniendo lo mismo en términos de magnitudes físicas distintas. Ahora, hay que notar de que el momento de inercia siempre es en relación a un eje. Esto es diferente, es una diferencia importante con la masa,
porque en principio en mecánica clásica, pues la masa es la misma, no cambia, pero en este caso el momento de inercia sí cambia porque depende del eje. Si este eje lo muevo a otro lugar, este momento de inercia cambiaría. Por lo tanto, debo tener cuidado en eso, de fijarme respecto de qué eje de rotación es el momento de inercia que estoy encontrando. Ahora, para ver la correspondencia que hay con la masa, pues si recuerdan, la masa medía la inercia y la inercia es la oposición de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Entonces, si llevamos esto al caso rotacional, yo me puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos dos sistemas es más fácil rotar? Uno donde estos pesos están cerca del eje de rotación o uno donde están lejos del eje de rotación. Bueno, la experiencia nos dice de que este de acá, pues resulta más sencillo hacerlo rotar que esto. Y ahora yo me puedo preguntar por qué. Pues está relacionado con lo del momento de inercia. En este caso, el momento de inercia de este sistema es mayor que el de este. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que era la masa por la distancia al cuadrado al eje de rotación. Entonces aquí hay una distancia pequeña, mientras que aquí la distancia es más grande. Por lo tanto, el momento de inercia de este sistema es mayor. Y al tratar de ponerlo en rotación, este ofrecería mayor resistencia a ese cambio. Por eso es que habíamos dicho de que el momento de inercia es de cierta manera análogo a la masa. Ahora, en el caso de que no tengamos partículas, sino un cuerpo rígido, entonces usamos una estrategia similar. Dividimos el cuerpo en pequeños segmentos, que serían un delta m sub i. Encontramos la distancia de esta partícula al eje de rotación y entonces tendríamos que el momento de inercia tendría que ser la sumatoria de las masas por la distancia al cuadrado al eje, y esto sería para todas las partículas en las que dividimos el cuerpo. Y si tomamos el límite en el que el delta m tiende a 0, entonces en el límite esto se transforma en una integral, que esto sería entonces el momento de inercia respecto de un eje para el caso de un cuerpo continuo. Entonces, como habíamos dicho, en este caso, pues I sería igual a la integral de r cuadrado por el diferencial de masa. En el caso, por ejemplo, de un cuerpo que tiene volumen, el diferencial de masa lo podemos definir como la densidad por el diferencial de volumen. Esto en el caso general en que la densidad no sea uniforme. Entonces, sustituimos este diferencial por este término, me quedaría así. Esta densidad es función de las coordenadas, entonces habría que calcularlo. Pero en el caso de que la densidad sea uniforme, esto sería constante y puede salir de la integral. Y me quedaría de esa manera. Solo como ejemplo, si vemos, si quisiéramos calcular el momento de inercia respecto de este eje para esta esfera, entonces podríamos tomar aquí un elemento de masa que en este caso sería un disco, y este disco tendría un radio r y tendría un espesor de x. Entonces vemos acá que el r, usando el teorema de Pitágoras, pues sería la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, que es lo que tenemos acá. Entonces, el diferencial de volumen pues tendría que ser, si consideramos esto como un cilindro, pues el área de la base, que sería pi por r cuadrado, por la altura, que sería el de x, y como r cuadrado, según esta expresión, tendría que ser r mayúscula al cuadrado menos x al cuadrado, entonces esto de acá sería el diferencial de volumen.
Y si queremos encontrar el diferencial de masa, pues simplemente lo multiplicamos por la densidad y esto sería entonces el diferencial de masa. Claro, esto para el caso de una esfera, pues esta integral tendría que ser una integral de volumen, es decir, una integral triple. Si fuera, por ejemplo, una superficie, por ejemplo, este disco, entonces aquí podría ser una integral de superficie. Y si fuera por ejemplo, un alambre, pues ahí sería una integral de línea.